Hay algo que haces cada mañana sin darte cuenta. Antes de levantarte, antes del café, antes de mirar el teléfono, ya estás trabajando. Tu mente ya está calculando. Ya está intentando resolver el día antes de que empiece. Repasando lo de ayer, anticipando lo de hoy, construyendo escenarios sobre lo de mañana. Y cuando algo no sale como lo tenías pensado, una conversación que no fue bien, un plan que se rompió, una respuesta que tardó demasiado, lo sientes en el cuerpo, no como un dolor concreto, como una tensión difusa, una especie de decepción silenciosa que no sabes muy bien cómo nombrar. ¿Te suena? Lo que te quiero mostrar hoy es que ese mecanismo, ese impulso constante de querer tenerlo todo claro, todo bajo control, todo resuelto, tiene un coste que nunca aparece en ninguna lista de síntomas. Un coste que se paga en energía, en atención, en calidad de presencia, y que se acumula despacio sin que te des cuenta, hasta que un día te preguntas por qué estás tan cansado si no has hecho nada especialmente difícil. Y lo más importante, existe una forma completamente distinta de funcionar. Una que no te pide más disciplina, más fuerza de voluntad, ni más productividad. Te pide, literalmente, lo contrario. Pero para llegar ahí, primero tenemos que entender qué está pasando realmente. Hace unos 4 siglos, un hombre decidió hacer algo que nadie en su época consideraba útil: observarse a sí mismo, sin agenda, sin querer llegar a ninguna conclusión, solo mirar. Y lo que encontró cambió para siempre la forma en que entendemos la mente humana. No era médico, no era monje. Era alguien que un día se sentó solo en una habitación llena de libros y se hizo una pregunta que la mayoría de las personas evitan hacer porque da demasiado vértigo. ¿Qué sé yo, realmente? No como ejercicio retórico, como pregunta genuina, como el punto de partida más honesto que se le ocurrió. Lo que descubrió después de años de responder esa pregunta y de publicar sus respuestas con una honestidad que todavía hoy resulta incómoda, es lo que vamos a explorar en este vídeo. Porque lo que ese hombre entendió sobre la mente humana hace 5 siglos, la psicología moderna tardó décadas en confirmar. Y la mayoría de nosotros todavía no lo hemos integrado. Piensa en la última vez que algo salió mal. No una catástrofe, algo pequeño, un plan que se rompió, una conversación que no fue como esperabas, una decisión que resultó equivocada. ¿Cuánto tiempo pasaste en la cabeza después de eso? No hablo de resolverlo. Hablo de darle vueltas, de reconstruir la secuencia de eventos, de imaginar qué podrías haber dicho diferente, de preguntarte qué va a pasar ahora. Hay personas que viven en ese estado casi de forma permanente, no porque su vida sea especialmente difícil o porque tengan problemas concretos que resolver, sino porque han desarrollado, sin darse cuenta, un hábito muy concreto: tratar cada situación abierta como un problema que hay que cerrar. La mente busca cierre. Es casi biológico. Hay estudios en psicología cognitiva que demuestran que una tarea interrumpida ocupa más espacio mental que una completada, que el cerebro sigue procesando en segundo plano todo lo que no ha podido marcar como resuelto. Es lo que se llama el efecto Zeigarnik, y básicamente describe lo que todos experimentamos. Las cosas sin terminar nos persiguen. Pero aquí hay un problema, porque en la vida real la mayoría de las cosas que importan no se cierran. Las relaciones son procesos abiertos. El trabajo creativo nunca está del todo terminado. Las decisiones importantes rara vez tienen una respuesta correcta obvia, y el futuro, por definición, no se puede resolver de antemano. Entonces, ¿qué hace una mente entrenada para buscar cierre cuando se enfrenta a algo que no se puede cerrar?
se agita, busca más información, construye hipótesis, planifica escenarios. Y cuando ninguno de esos intentos funciona, interpreta esa falta de resolución como una señal de alarma. Esa señal de alarma tiene un nombre: ansiedad. Y lo que la mayoría de nosotros no entendemos sobre la ansiedad es que no es una respuesta al peligro real. Es una respuesta a la incertidumbre. Es el sonido que hace tu mente cuando intenta controlar algo que no puede controlar. Y aquí viene lo que cambia todo. Esa señal no te está diciendo que hay un problema que debes resolver. Te está diciendo que hay algo que no controlas. Y eso, en sí mismo, no es un problema. Es simplemente la realidad. El problema no es la incertidumbre. El problema es la relación que tienes con ella. Hay personas que ante lo desconocido sienten curiosidad. Hay otras que sienten amenaza. Y la diferencia entre las dos no está en la cantidad de incertidumbre que tienen en sus vidas, sino en algo mucho más interno, en cómo han aprendido a interpretar la falta de control. Y eso, a diferencia de la incertidumbre misma, sí se puede cambiar. Michel de Montaigne nació en 1533, en el suroeste de Francia, en una época que no era precisamente tranquila. Las guerras de religión entre católicos y protestantes habían convertido Europa en un campo de batalla ideológico. La peste seguía siendo una amenaza real. La muerte era mucho más visible y cercana que hoy. Y aún así, o quizás precisamente por eso, Montaigne se convirtió en algo poco habitual para su tiempo. Un hombre que decidió pensar en voz alta sobre su propia experiencia. A los 38 años se retiró a una torre circular en el castillo familiar. Tenía alrededor de 1000 libros y empezó a escribir lo que él llamó ensayos, una palabra que él mismo inventó, del verbo francés essayer, intentar, probar, ensayar. No tratados, no tesis, no argumentaciones cerradas, exploraciones. Escribía sobre el miedo, sobre la amistad, sobre el dolor físico, sobre lo que significa dormir bien, sobre por qué lloramos y reímos al mismo tiempo, sobre cómo cambia nuestra manera de ver las cosas cuando envejecemos. Y lo hacía con una honestidad que resultaba escandalosa para la época. Hablaba de sus contradicciones, de sus debilidades, de las cosas que le daban miedo y no entendía del todo, de cómo no siempre podía confiar en sus propios pensamientos. En una época que premiaba las certezas, Montaigne apostó por las preguntas. Su frase más citada no era una afirmación, era una pregunta. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No como provocación, no como nihilismo, como el punto de partida más honesto que podía encontrar. Porque Montaigne había observado algo que la mayoría de sus contemporáneos preferían ignorar, que cuanto más convencido está alguien de tener razón, más probable es que haya dejado de mirar, que la certeza absoluta no es el final del pensamiento, es el lugar donde el pensamiento se detiene. Y lo peligroso no es dudar, lo peligroso es el pensamiento que no admite ser revisado. Pero hay algo más en Montaigne que va más allá de su filosofía. Hay algo en su actitud que resulta enormemente liberador, especialmente hoy. Vivimos en un mundo que nos pide tener una opinión sobre todo. Las redes sociales funcionan así. Necesitas un posicionamiento, una identidad clara, una marca personal. Si cambias de opinión, hay quien lo usa como argumento en tu contra. Si admites que no sabes algo, puede interpretarse como debilidad. Montaigne vivía en una cultura diferente, pero con una presión parecida, y decidió ignorarla. Escribió cosas que se contradecían de un ensayo a otro, y no lo corregía, lo señalaba. Decía, esto es lo que pienso ahora, pero el hombre que escribió aquella página ya no soy yo del todo. No porque fuera inconsistente,
sino porque era honesto sobre algo que a todos nos pasa y que casi nadie reconoce, que vivimos en movimiento, que las experiencias nos cambian, que aprender algo nuevo te convierte, en cierta medida, en una persona diferente. Y cambiar de opinión no es debilidad, es evidencia de que sigues pensando. Hay una trampa en la que caemos casi todos en algún momento, y es la trampa de construir una identidad demasiado rígida. Empieza de forma inocente. En algún momento de tu vida encontraste algo que funcionaba, una forma de relacionarte, una manera de trabajar, un conjunto de valores o creencias que te orientaban, y era útil, te daba coherencia, dirección, una sensación de saber quién eres. El problema es que después de un tiempo empiezas a defender esa identidad en lugar de habitarla. Ya no eres alguien que piensa de cierta manera. Eres alguien que necesita que los demás sepan que piensa de cierta manera. Ya no eres alguien con ciertos valores. Eres alguien que no puede permitirse actuar en contra de esos valores sin sentir que algo fundamental se rompe. Y entonces cualquier cambio, cualquier situación que te obligue a replantear algo de lo que creías sobre ti mismo, se convierte en una amenaza existencial. La mente lo procesa como pérdida, como si cambiar de opinión fuera perder algo de ti mismo, como si evolucionar fuera traicionarte. Montaigne entendió que esto era exactamente al revés. Él decía que la constancia es una virtud de mentes mecánicas, no para despreciarla, sino para señalar algo importante, que aferrarse a una posición únicamente para mantener la coherencia con lo que dijiste antes no es integridad, es rigidez disfrazada de integridad. La verdadera coherencia no es decir siempre lo mismo, es actuar siempre desde un lugar honesto. Y a veces, actuar desde un lugar honesto significa decir: lo que pensaba antes ya no encaja con lo que sé ahora. He cambiado. Eso requiere más valentía que cualquier certeza. Hay una dimensión de esto que tiene que ver directamente con el sufrimiento cotidiano. Piensa en cuántas veces te has quedado en una situación que ya no te servía. Una relación, un trabajo, una forma de pensar sobre algo. Simplemente porque cambiar habría implicado admitir que te habías equivocado, que la decisión que tomaste en algún momento ya no era la correcta. ¿Cuánta energía gastamos en defender posiciones que en el fondo ya no creemos, solo para no tener que pasar por la incomodidad de actualizarnos? Montaigne habría dicho que ese es uno de los mayores robos que nos hacemos a nosotros mismos. No el cambio, la resistencia al cambio. Porque la vida no es una línea recta. No hay un punto de llegada donde todo encaje de una vez y para siempre. La vida es un proceso continuo de ajuste, de revisión, de reencuadre. Y cuanto más rígida es tu identidad, más doloroso es ese proceso. No porque sea intrínsecamente doloroso, sino porque lo conviertes en una amenaza cuando podría ser simplemente movimiento. Aquí hay un matiz importante, porque obsérvate a ti mismo puede sonar a algo muy vago, o peor, a algo que se convierte en otra forma de autoexigencia disfrazada de introspección. Hay personas que se observan constantemente. El problema es que no se observan, se juzgan. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Juzgarse es comparar lo que eres con lo que crees que deberías ser. Y ese proceso casi siempre termina mal, porque el estándar de lo que debería ser es casi siempre una construcción que tiene más que ver con expectativas externas, mensajes culturales y miedos heredados que con tu propia naturaleza. Juzgarte no te ayuda a cambiar. Lo que hace en realidad es añadir una capa de malestar encima de lo que ya existía. Ahora no solo tienes el problema original, también tienes la vergüenza de tener ese problema.
La autocrítica por no haberlo resuelto antes. La frustración de no ser la persona que crees que deberías ser. Es el equivalente mental a rascarse una herida. No sana, solo duele más. Montaigne no se observaba para juzgarse, se observaba para conocerse. Y conocerse es algo más neutro, más curioso. Es notar, sin prisa y sin veredicto. ¿Cómo reacciono en esta situación? ¿Qué me genera tensión? ¿Qué me libera? ¿Hay un patrón aquí que no había visto antes? ¿Esta reacción que tengo es realmente mía o la heredé de alguien? Es la diferencia entre un detective y un fiscal. El detective quiere entender, el fiscal quiere condenar. Montaigne era el detective más curioso de su propia historia. Y ese tipo de mirada, paciente, honesta, sin agenda, tiene algo casi paradójico. Disuelve la vergüenza. Porque la vergüenza necesita oscuridad para sobrevivir. Necesita que mires hacia otro lado. Necesita que lo que sientes sobre ti mismo quede sin nombrar, sin examinar, sin sacar a la luz. Cuando empiezas a observarte con curiosidad genuina, sin el impulso inmediato de corregirte o castigarte, descubres algo que probablemente nadie te había dicho con suficiente claridad. Que la mayoría de lo que te daba vergüenza era simplemente humano. Que los miedos que escondías los tienen otras personas. Que las contradicciones que te parecían únicas e imperdonables son parte de la experiencia de casi todos. Que el caos interno que creías que te hacía defectuoso es en realidad la textura normal de una mente viva. Montaigne escribió: cada hombre lleva dentro la forma entera de la condición humana, lo que significaba, entre otras cosas, que nada de lo que encuentres en ti mismo cuando mires con honestidad va a ser tan raro ni tan terrible como tu mente te ha hecho creer. Llegamos al punto que quizás es el más práctico de todo lo que estamos viendo, porque todo lo anterior, la relación con la incertidumbre, la identidad flexible, la autoobservación honesta, converge en una pregunta muy concreta. ¿Cómo se vive bien con lo que no puedes controlar? No como concepto, en el día a día. Porque hay cosas que sabemos intelectualmente y que sin embargo no hemos integrado emocionalmente. Sabemos que el futuro es incierto. Sabemos que las personas no siempre se van a comportar como esperamos. Sabemos que los planes se rompen. Sabemos que la vida tiene una tendencia obstinada a no seguir el guión que habíamos preparado. Y aún así, cuando ocurre, nos sorprende, nos desestabiliza, nos cuesta. ¿Por qué? Porque saber algo intelectualmente y haberlo integrado emocionalmente son dos cosas completamente distintas. Puedes saber que el cambio es inevitable y aún así resistirte visceralmente a cada cambio que te llega. No eres incoherente. Es que el conocimiento intelectual y la respuesta emocional operan en sistemas distintos. La integración, ese punto donde lo que sabes y lo que sientes están alineados, no se consigue con más información. Se consigue con práctica, con exposición repetida a la incomodidad del no saber, acompañada de la experiencia de que no pasa nada catastrófico, de que puedes sostenerte en la incertidumbre sin romperte. Montaigne propone algo que llama rendición consciente, y es importante entender lo que eso no significa. No significa resignación, no significa pasividad, no significa que ya no te importe lo que pasa o que dejes de hacer lo que puedes hacer. Significa algo más específico, dejar de gastar energía en resistir lo que ya no se puede cambiar, dejar de pelearse con la realidad tal como es, no tal como querías que fuera. Hay una diferencia enorme entre hacer todo lo que está en tu mano para cambiar algo y seguir sufriendo por ese algo cuando ya no puedes hacer nada más. El primero es responsabilidad.
El segundo es una forma de sufrimiento que te autoimpones. Montaigne lo entendía así. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Y toda la energía que inviertes en controlar las segundas es energía que no tienes disponible para las primeras. La libertad real no viene de controlar más. Viene de saber exactamente hasta dónde llega tu control y soltar todo lo que está más allá. Quiero darte 5 ideas concretas que puedes llevar a tu vida esta semana. No teoría, hábitos pequeños con efectos grandes. Primera, la pregunta de Montaigne. Una vez al día, elige una certeza que tienes sobre ti mismo, sobre otra persona, sobre cómo funciona algo. Y pregúntate, ¿y si esto no fuera tan cierto como creo? No para desestabilizarte, para mantenerte en movimiento mental. Las creencias que no se cuestionan nunca se convierten eventualmente en jaulas. Puede ser algo pequeño. Creo que soy una persona poco paciente. ¿Es eso siempre cierto? ¿En todos los contextos? ¿O es una narrativa que has repetido tanto que ya la das por hecha? Segunda, escribir sin destino. Montaigne escribía para pensar, no para comunicar. Coge 5 o 10 minutos, un papel, y escribe lo que está pasando por tu cabeza sin intentar que quede bien. Sin narrativa, sin conclusión, sin que tenga que llevar a ningún lado. Solo el flujo. Es sorprendente lo que aparece cuando le quitas al pensamiento la presión de tener que ser útil. Tercera, nombrar lo abierto. La próxima vez que algo quede sin resolver, una conversación inconclusa, una decisión que no puedes tomar todavía, una situación cuyo desenlace no puedes conocer, prueba algo diferente. En lugar de forzar el cierre o seguir dando vueltas, nómbralo. Dite a ti mismo, esto está abierto y puede estar abierto por ahora. Ponle nombre. Reconócelo como una situación que existe en tu vida y que por el momento no tiene resolución. Y luego, suéltalo conscientemente, no porque hayas resuelto algo, sino porque has decidido no seguir luchando contra lo que todavía no puede cerrarse. Es un gesto pequeño, pero cambia completamente la relación entre tu mente y la incertidumbre. Cuarta, el humor como herramienta. Montaigne se reía de sí mismo, no de forma cruel, con una especie de ternura irónica hacia sus propias contradicciones y limitaciones. Hay algo poderoso en poder mirar tus propios errores, tus miedos, tus patrones más absurdos y encontrarles un punto de comicidad. No para trivializarlos, para quitarles el peso de lo catastrófico. La próxima vez que te pillen en uno de tus ciclos mentales de preocupación o de control, prueba a observarlo desde afuera con cierta ligereza. Ahí estoy otra vez, intentando resolver el futuro desde el presente. Y sonríe, no como negación, sino como reconocimiento. Quinta, tiempo sin propósito. Esto es quizás lo más contracultural de todo lo que estoy proponiendo. En una época obsesionada con la productividad, con optimizar cada momento, con no perder el tiempo, Montaigne defendía ferozmente el valor del tiempo sin agenda. No meditación con objetivo, no descanso para rendir más mañana. Simplemente estar, sentarte, mirar por la ventana, pasear sin destino, dejar que la mente divague. Es en ese espacio, sin la presión de llegar a ningún lugar, donde la mente se reorganiza sola, donde aparecen las conexiones que no podías forzar, donde, paradójicamente, ocurre parte del pensamiento más valioso. Lo que Montaigne entendió, y que la mayoría de nosotros tardamos décadas en aprender, si es que llegamos, es que la paz no viene de tenerlo todo resuelto. Viene de dejar de pelearse con lo que no se puede resolver. Y eso no es una derrota. Es la forma más inteligente, más eficiente y más humana de estar en el mundo. La mente que acepta que no lo sabe todo no es una mente débil.
Es una mente que no malgasta energía fingiendo lo que no es. Una mente que puede estar presente donde está, en lugar de proyectarse constantemente en escenarios futuros que quizás nunca ocurrirán. Y eso, al final, libera algo que muchas personas llevan mucho tiempo buscando en el lugar equivocado, en más control, en más planificación, en más certeza, cuando siempre estuvo disponible en el lado opuesto, no en saber más, en estar bien con saber menos, no en tener todas las respuestas, en hacer buenas preguntas, no en llegar a algún lugar definitivo, en aprender a vivir con dignidad y con curiosidad en el trayecto. Montaigne murió sin haber terminado sus ensayos. Los dejó abiertos, en proceso, con anotaciones y correcciones hasta el final, como si supiera que un texto sobre la vida debía parecerse a ella, nunca del todo terminado, siempre en movimiento. Hay algo hermoso en eso. Antes de irte, una pregunta. ¿Hay algún área de tu vida donde estés forzando un cierre que todavía no llega? ¿Algo que llevas tiempo intentando resolver y que quizás solo necesita espacio para desarrollarse a su propio ritmo? Escríbelo en los comentarios. Leer esas respuestas es una de las partes más valiosas de hacer esto. Y si este video te ha hecho pensar, el siguiente continúa esta conversación desde un ángulo diferente. Nos vemos ahí.